Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a continuar con las tutorías introduciendo un par de elementos que en mi opinión son claves que los tengamos claros para el examen porque suelen caer bastante y además que bueno, nos permiten hacer código relativamente complejo. Por un lado vamos a ver cómo podemos almacenar dentro de una variable varios valores, que ese es el concepto de vector, y después por otro lado vamos a ver que además de los tipos básicos que ya hemos estado utilizando como el entero, el carácter, el float, pues existe una variedad bastante interesante de tipos que son tipos que podemos personalizar para nuestro programa, ¿no? En función de las necesidades que tenemos. Eso es lo que se llama los tipos definidos. ¿Vale? Bien, lo primero, antes de empezar un poco con todo esto, lo que me gustaría es hacer una pequeña reflexión de cuando estamos usando variables y valores, ¿no? Un código así muy sencillito en el que, por ejemplo, aquí definimos dos variables, ¿de qué tipo? Enteros, que le doy un valor, otro valor y después asigno un valor a la variable. Si nosotros nos imaginamos cómo es la memoria del ordenador cuando está funcionando este programa, pues la primera instrucción lo que hace es, dentro de la memoria, que podríamos imaginarlo como un montón de huequecitos, pues le damos nombre a dos de esos huequecitos para cada una de las dos variables en función de... Uy, aquí estoy... perdón, que no había activado el micrófono, disculpad. Ya está activado. Hago un repaso rápido. Vamos a introducir el terreno en el ámbito de las variables. Si vemos un fragmento de un código pequeñito, cuando nosotros inicializamos dos variables, lo que estamos haciendo es darle nombre a esas variables. Darle nombre a esos dos huequecitos. Después, cuando asignamos un valor, lo que estamos es metiendo dentro de uno de esos huecos un dato. Si nosotros en la instrucción siguiente pues meteríamos otro valor dentro de ese dato. Y cuando hacemos una operación, ¿qué es lo que sucede? Cuando hacemos una operación en la CPU, es decir, en el procesador, donde sea, se hace el cálculo de cuál es se cogen los dos valores de la variable y se asigna ese valor a la variable resultado. Eso es lo que sucede por dentro. Todo esto es la memoria, ¿no? Y donde se hace la operación es lo que se llama la CPU, ¿no? Que es el procesador que tiene dentro una serie de registros que es donde se hacen las operaciones, ¿vale? Pero claro, todo esto está muy bien mientras tengamos datos sencillos, pero hay muchas veces que necesitamos datos más complejos, por ejemplo, un vector de datos, como tenemos en matemáticas. ¿Qué hacemos cuando, imaginaos que yo quiero almacenar un montón de valores en la memoria? Pues existe una manera, que es lo que vamos a ver ahora, con el concepto de vector, para todos esos datos meterlos dentro de una única variable. Es decir, que en una variable, en vez de haber un dato, vamos a tener múltiples datos, ¿vale? Ese es el concepto de vector. Que por otro lado es el concepto clásico que tenemos en matemáticas, ¿no? En matemáticas, una matriz en matemáticas, un vector en matemáticas no era más que un conjunto de números, ¿no? Si decimos, ¿cuál es la diferencia en matemáticas clásicas entre un vector y una matriz? ¿Os acordáis? Bueno, una matriz, ¿os acordáis de cómo era una matriz? ¿Qué pinta tenía una matriz? Sí, un cuadrado, ¿no? De números, ¿no? Pues, y un vector era una hilera de números. Una matriz es un vector bidimensional. Cuando nosotros solo tenemos una dimensión, tendríamos una lista de números, ¿no? Sería un vector de una sola dimensión. Y cuando tenemos dos dimensiones, tenemos tanto filas como columnas, tenemos una matriz que es un vector bidimensional. En realidad podemos tener vectores n-dimensionales. Si yo dijera un vector de 3 dimensiones, pues estaríamos hablando de un cubo de números, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, entonces, cuando hablamos de vectores, siempre estamos hablando en programación de una única dimensión, ¿vale? Una única dimensión. Bien. Bueno, ¿qué pinta tiene esto en programación? Bueno, pues es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer para definir un vector
es darle un nombre, que es lo verde, darle un nombre, decir qué tamaño va a tener, de cuántos datos quiero almacenar dentro de ese vector y darle un tipo base. Es decir, yo lo que voy a hacer va a ser hacer un vector de enteros, un vector de flotantes, un vector de caracteres, ¿vale? Y tengo que poner al principio la palabra clave typedef. Con typedef lo que estamos diciendo es voy a definir un nuevo tipo. ¿Y cómo se llama ese nuevo tipo? Nombre tipo vector. ¿Y qué tamaño tiene? Tal. ¿Y cuánto y de qué es? Del tipo que haya definido. Y después, ¿cómo puedo utilizarlo? Pues igual este tipo que acabo de crear un tipo con este nombre, ya puedo empezar a usarlo como si fuera un entero, un flotante. Puedo definir ya variables de este nuevo tipo, como veis. ¿Y qué tengo que hacer cuando quiero dar un valor a cada uno de los elementos que hay en el vector? Pues tengo que decir el índice. El índice puede ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta el tamaño que yo haya dicho. Empezamos 0, con lo cual puedo hacer como máximo, el índice va hasta tamaño menos 1. Si yo digo que tengo un vector de 10, este tamaño es de 10, yo podré poner aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Y de esa manera meteré un valor dentro del vector. Cuando yo quiera recoger un valor del vector, pues igual, cojo la variable, el índice, si pongo mi vector de 1, pues estaré recogiendo el segundo valor del vector y asignándolo a una tercera variable. ¿Vale? Entonces, en principio, aunque parezca mentira, esto es más de lo mismo. Es decir, vamos a usar exactamente igual que la variable, lo único que añadimos es el índice. ¿Vale? Esto es un array de toda la vida, de los que en otros lenguajes se llama array, en otros lenguajes de programación, bueno, o en inglés, vector, se dice array. En inglés, si lo decimos en inglés sería array, si lo decimos en inglés españolizado sería array. ¿Vale? Y entonces, pues por ejemplo, ¿qué haríamos aquí? ¿Qué estaríamos definiendo? Pues un vector de 10 enteros, es decir, a partir de ahora puedo crearme un tipo, tengo un tipo en el que puedo usar, sobre el que puedo definir variables de 10 enteros, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué creéis que haría esto? Que cuando acabara esta ejecución del programa, ¿qué contenido habría dentro del vector? 9. El vector tiene múltiples números, ¿Qué creéis que habría en cada uno de esos números? Unidades. Cuando terminara de ejecutar el programa, ¿qué contenido tendría? 0, 1, 2, 3. Efectivamente, lo que tendría es, por cada uno de los elementos, para empezar, ¿cuántos enteros guardaría? 9. ¿9 o 10? 10. Si he dicho que son 10, el tamaño es 10, guardo 10 enteros. 10 enteros. En la primera posición, ¿qué tendría? El 0, porque la posición primera es la posición 0. En la 1 tendría el 1, en la 2 el 2, en la 3 el 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Pero guardaría 10 por un final menor, si es la i menor a 10, tendría que ser menor o igual a 10 para que guardase los 10 números enteros. No, porque empieza en 0, fíjate que empieza en 0. La primera iteración empieza 0. Entonces, en i de 0 guarda el 0, en i de 1 guarda el 1, en i de 2 guarda el 2, en i de 3 guarda el 3, hasta que llega al i de 9 guarda el 9. La V esa. En la V es el vector que yo acabo de definir. Al final, efectivamente, esto es lo que tenemos. Lo más importante aquí que nos tenemos que dar cuenta es de dos cosas importantes, ¿vale? Primero, tenemos que ser capaces de distinguir lo que significa declarar el tipo a usar el tipo, ¿vale? Aquí yo lo estoy declarando, estoy diciendo, definiendo un tipo que se llama tipo vector enteros, pero no he creado todavía nada, solo he dicho, voy a utilizar un nuevo tipo que me acabo de crear, que me acabo de definir, mi tipo super guay, que me lo he creado yo, que se llama vector enteros. Y ahora, en base a ese tipo, ahora ya puedo empezar a crear variables. Puedo crear 1, 2, 3, 4, 28 variables. Eso es lo primero fundamental para que no nos hagamos un lío con esto. O sea, una cosa es definir el tipo y otra cosa es usar ese tipo. ¿Vale? ¿Veis la diferencia, no? Bien, sí. Sí. Lo de que puedes crear
¿Todas las variables que tú quieras? Claro, yo podría haber puesto V1, V2, V3, V4, V5, 28, V28. Vale, y tendrías tantos Claro, grupos de... exacto. Como... Vale. Tantos vale, vectores como... Vale. Yo De aquí he ese podido... tipo son todos de capacidad 10 y se Exacto. llaman así, pero son distintos. Exacto. Vale. Es como si me hubiera creado un nuevo tipo. Vale. Es como... Es que no. Claro, por eso es muy importante que no nos liemos. Porque el tipo se puede usar, de hecho, lo normal es que se use muchas veces. Que no lo... ¿Vale? El nombre se le puede poner el que tú quieras. Si le puedes poner my array, mi array o mi array. Mi querido array, con mi querido array podría yo poner tipo... variable también... Las que yo quiera. Yo aquí puedo ponerle, por ejemplo, números. Vector entero, números. Sí, lo que queráis. Y la otra cosa clave para mí, es que automaticéis un poco la forma de leer esto. Cuando vosotros veis esto, yo lo que quiero es que después de que hayamos practicado mucho, os salga automáticamente que leáis directamente lo siguiente, digáis, esta línea, lo que está diciendo, fijaros el orden en el que yo lo veo. Esta línea define un nuevo tipo que se llama vector enteros de 10 enteros. ¿Veis lo que digo? Porque si no, os vais a hacer un lío. Esto, olvidadlo hasta el final. Es decir, cuando veáis esta línea, decir, vale, esto es un nuevo tipo que se llama vector enteros. Es un array de 10. ¿Y de 10 qué? Y me voy para acá, enteros. Esa automatización a la hora de leerlo, aunque parezca mentira, os va a facilitar bastante el entender los tipos y no hacer un lío porque ahora vamos a empezar a combinarlo. Entonces siempre es nombre, tamaño, tipo base, ¿vale? De hecho, a este int se le denomina tipo base, el tipo base del vector, ¿vale? Cada uno de los elementos que hay aquí sería un entero, ¿vale? A ver, ¿cómo sería? Me podéis escribir, esto no lo tenía pensado, pero ¿cómo, si yo quisiera hacer un vector de 5 flotantes, ¿cómo sería la instrucción? Por ejemplo, 5. Eso es. Por ejemplo, y un buen nombre sería, por ejemplo, vector flotantes, por ejemplo, ¿vale? O array de 5 flotantes, bueno, lo que queráis, ¿vale? Otra cosa que os recomiendo es que pongáis los nombres de los tipos en mayúsculas. Siempre los nombres de los tipos los comencéis en mayúsculas y los nombres de variables en minúsculas, para que cuando estéis escribiendo no os confundáis y siempre lo que es un tipo y lo que es una variable. ¿Lo veis, no? Bien, bueno, pues vamos a hacer una prueba, a ver si sois capaces. Bien, podéis hacer un programa de contenido que imprima el contenido de los valores de un vector que va del 1 al 10, ¿vale? Lo que quiero es que primero hagáis un programita que inicialice un vector con valores del 1 al 10 y después que los imprima, esos valores, ¿vale? Una cosa rapidita. Vamos a ver, mirad, esto incluso os pongo el código para que veáis que es muy fácil. Mirad, en realidad, ¿qué pinta tendría? ¿Qué pinta tendría esto? Bueno, lo primero, tenemos que definir el tipo, ¿vale? El tipo de tipo vector enteros, que son 10 enteros. Lo declaro, la variable v. Como he dicho que quiero que sea el vector que va del 1 al 10, fijaros que no puedo usar v de i igual a i, tengo que poner i más 1, ¿no? Lo veis, ¿no? Para que sea de 1 al 10. ¿Lo veis? Y no se podría poner... O aquí cambiarlo. Exacto, o cambias del 1... menor igual. Exacto, ese sería. O lo cambias ahí o lo cambias abajo. Sin problema. Arriba de lo que estás haciendo, detrás de definir el main. Aquí, sí. Declarar una variable v de tipo vector entero. Y ahora, para imprimirlos, pues no es más que otro for de tanto por ciento de y pasando v de i a cada uno. Como veis, para los vectores es altísimamente recomendado usar el for. ¿Por qué? Porque las instrucciones for se repiten un número determinado de veces y como yo soy un vector, sé el tamaño exacto que tiene, pues lo suyo es utilizar el for, ¿no? Con el tamaño del array.
Venga, pues con esto, a ver si seríais capaces de hacer un programa que calcule e imprima la suma de todos los valores de un vector que va del 1 al 10, que tiene del 1 al 10. ¿Qué debería dar como resultado? ¿Qué debería de imprimir? Esto. Ahora os dejo un tiempo que escribáis esto, pero Vale. ¿qué debería dar de resultado esto? No, el segundo ejercicio que os he La dicho. suma de Debería imprimir por pantalla el qué. 10, ¿no? 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1, ¿vale? O sea, primero, la primera parte de este programa va a ser igual, es decir, meto todos los valores dentro de un vector y la segunda parte, ahí ya no me vale con imprimirlos todos. Lo que quiero es primero calcular la suma de todos los valores del vector y después imprimo esa suma total, ¿vale? Venga, pues dejo un minutito ahora ya, como tenéis la otra referencia, a ver si sois capaces. A ver, la solución sería, como os decía al principio, sería exactamente igual, ¿no? Tendríamos la declaración del tipo metiendo los valores dentro del vector. Y ahora, bueno, aquí hay un fallo, tengo que declarar int suma, porque si no me va a dar fallo. Sí, perdón, que no estaba viendo. Tengo tanto cacao entre una cosa y la otra. Aquí sería int suma, al principio lo tendría que declarar, y ya sería un bucle en el que ya inicializaría dentro de ese bucle y ya, usaría la variable suma para ir metiendo los valores de cada uno de los valores del vector. Y ya por último diría el resultado. Se ve, ¿no? Casi, ¿no? Yo creo que si os dejo 5 minutillos más lo hubierais sacado, ¿no? Por ahí bien, más o menos. Bueno, ahora, pero una vez vista la solución está tirado, ¿no? Claro. Suele pasar. Pero bueno, no pasa nada. Por eso hay que practicar bastante. Bien. Bueno, vamos, una vez entendiendo esto, vamos a hacer un recorrido un poco por los tipos que ya sabemos, ¿vale? Los tipos básicos o predefinidos, ¿vale? Se llaman predefinidos porque no tenemos que definir nuevos, no tenemos que usar la estructura typedef, sino son los que podemos usar directamente. Bueno, tenemos por un lado enteros, ¿no? Para valores sin coma flotante o decimales. Los float para valores con decimales, los char para hacer un carácter, almacenar un carácter, y los booleanos, ¿vale? O también se llaman tipos lógicos en español. Los booleanos vienen de, no sé si habéis visto en estructura de computadores de dónde viene esto, de bool. Verdadero falso. El verdadero falso viene de la lógica de Boole, que era un señor que fue el que hizo lo de la lógica, ¿no? Si os acordáis, el circuito de las tablas de verdad y todo esto de cierto falso, etc. Bien, bueno, pues con todo esto nosotros debemos de, cada vez que nos dice tenemos que almacenar algo de información en un programa, tenemos que tomar la decisión de qué tipo utilizar, ¿no? Si, por ejemplo, nos dijeran, tiene usted en una parte del programa que usar o manipular la edad en años. ¿Qué tipo utilizaríais de todos estos? La edad en años, o sea, en años. Sería la edad en años tiene decimales, tú dices, tengo 3,8, no, eso sería claramente un entero, ¿no? Un entero al que yo le daría valores. Si me dijeran la letra del DNI, ¿qué tipo de estos predefinidos sería? Un char, efectivamente. Yo tendría una letra de DNI y tal. Si me dijeran el peso en kilogramos, normalmente un peso tiene decimales, con lo cual tendría que ser un float peso. Recordar siempre que el float, los decimales en inglés es con un punto. Y por eso no pongáis jamás una coma. Si pusierais una coma daría un error de compilación seguramente. Y si me dijera, si tuviera en algún sitio que guardar la información donde alguien es soltero o casado, sí o no, entonces ¿qué tipo pues un bool, ¿no? Yo tendría, por ejemplo, un soltero igual a false, ¿no? Por ejemplo.
Este concepto es el concepto de modelar la información. Yo tengo que guardar o manipular o gestionar información y yo tengo que decidir el tipo con el que la modelo. Es uno de los elementos clave que hay en la programación. Lo que pasa es que hay veces que nosotros tenemos tipos más complejos, nosotros tenemos datos más complejos, estructuras de información más complejas. Si yo quisiera guardar una persona, por ejemplo, almacenar una persona, pues una persona tiene mucha información, tiene el nombre, tiene una edad, tiene varias cosas, ¿no? O si, por ejemplo, quiero almacenar, imaginad que estoy manipulando una imagen y quiero almacenar un color, pues un color también puede tener valores que no son ni números ni letras, ¿no? Yo quiero el valor rojo, el amarillo, el verde. O, por ejemplo, una paleta de colores, que sería como una especie de vector de colores. O qué pasa si yo quiero almacenar un número complejo. ¿Os acordáis que los números complejos en matemáticas tienen la parte racional y la parte irracional? No sé si os acordáis. Entonces, en ese tipo de casos, realmente los tipos base no nos sirven, porque tenemos que construir tipos más complejos, y para eso vienen en nuestra ayuda los tipos definidos, o también en algún sitio lo podéis encontrar como tipos complejos, ¿vale? Bien, esos tipos complejos definidos vamos a ir recorriendo un poco las formas, las distintas opciones que tenemos para usarlo. Ya hemos visto los vectores, pero el primer tipo definido es el que se llama tipo enumerado, ¿vale? Tipo enumerado que se detecta porque yo utilizo la palabra typedef, la palabra clave, y después a continuación pongo enum. Le doy un nombre al tipo y ahora digo los posibles valores que puedes tener dentro de ese tipo. Aquí lo que estoy diciendo es que tipo color va a poder tener o rojo, o azul, o verde como posibles valores. Entonces en mi código yo voy a poder poner, por ejemplo, tipo color, esta sería la variable, igual a rojo, ¿vale? Fijaros que aunque esto se puede poner dentro del código, en realidad por debajo, dentro, el compilador, esto lo transforma todo en números, ¿vale? Y de hecho, el primer valor que yo ponga va a ser el valor 0, el segundo el valor 1 y el tercero el valor 2. Es decir, por debajo yo podría manipularlo como si fueran números. De hecho, yo puedo, dado un tipo, si yo utilizo la palabra tipo color, el nombre del tipo, como si fuera una función, y le asigno un número, esto me devuelve el color correspondiente. Si yo dijera tipo color igual a tipo color 1, eso es como si le estuviera metiendo el color azul, porque recordad que el primero es el 0, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tengamos un enumerado, lo único que tenéis que recordar es que por debajo lo podemos tratar como un número, si queremos. Lo que pasa es que sinceramente yo no veo que tenga mucho sentido, porque los enumerados, ¿para qué sirven? Pues los enumerados sirven para que el código sea más legible, para que tu código, si tú tienes una variable que solo puede tener una serie de valores, pues es mucho mejor, el código te queda mucho más limpio si utilizas un enumerado que si tú utilizas por debajo números, porque siempre vas a poder usar números. Imaginaros, por ejemplo, un ejemplo típico. Imaginaros que yo quiero guardar una variable, una orientación geográfica, o norte, sur, este, oeste, ¿vale? Y si la variable es oeste, tengo que hacer un tratamiento, si no es este. Yo en mi código puedo asumir, bueno, pues para mí el 1 va a ser este, el 0 va a ser este, el 1 va a ser oeste, el 3 va a ser norte y el 4 va a ser perdón, ya no sé por dónde voy. Pero veis la idea, ¿no? Yo puedo coger la convención de usar esos números. Y cada vez que yo pongo un 1, yo sé que yo me refiero al sur. Cada vez que pongo un 2, yo me refiero al oeste. Cuando yo quiera poner la condición, tendría pues if orientación igual a 2, entonces hago lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Que el código me queda feísimo, porque yo cuando me ponga tengo que recordar siempre que cuando yo veo un 2 es sur, cuando yo veo un 3 es norte. Esa correspondencia que tiene que tener el desarrollador en su cabeza, los enumerados te sirven para quitarte de un plumazo. Si tú sabes que esa variable solo va a tener esos 4 valores, o norte, o sur, este, oeste, te defines un tipo enumerado. Y entonces ya en tu código puedes poner var
dirección igual a norte y lo pones tal cual. Y puedes poner if dirección igual oeste y haces tu código. Entonces tú ves el código y te queda perfectamente explícito. Entonces, los enumerados, tenéis que recordar que los enumerados no nos aportan una nueva característica que antes no pudiéramos hacer. Lo podemos hacer perfectamente con números. Lo que pasa es que hacen el código mucho más bonito, muchísimo más bonito. Y cuando digo bonito lo digo entre comillas. Digo que es un código mucho más limpio, más ordenado, más explícito, fácil de mantener, fácil de evolucionar y por tanto vas a tener menos errores si usas los enumerados adecuadamente. Ahora después veremos cuál sería la toma de decisiones si debo usar un enumerado o no debo usar un enumerado, ¿vale? Pero se ve un poco la idea, ¿no? Cuando yo quiera en una variable asignar unos valores concretos con nombre, uso los enumerados, ¿vale? Bueno, de hecho, yo puedo combinar ya un poco con lo que teníamos antes que os he enseñado, yo puedo combinar con este enumerado y el typedef de los vectores que hemos visto antes, a ver si hemos captado un poco la idea. Tengo aquí 4 ejemplitos, ¿vale? Quiero que me digáis cada uno de ellos cómo se leería el tipo, ¿vale? Entonces, el primero, ¿qué representaría? ¿Cómo lo describiría? Es un tipo que nos permite ¿qué? Almacenar en una variable ¿el qué? O rojo o azul o verde. Es decir, define un nuevo tipo llamado tipo color, que es un enumerado con los posibles valores rojo, azul o verde. Yo este patrón que os estoy poniendo aquí es lo que yo quiero que intentéis automatizar. Cuando leáis eso, tenéis que tener en vuestra cabeza, esto está definiendo un nuevo tipo color que es un enumerado con los posibles colores rojo, verde o azul, ¿vale? El siguiente, ¿cómo sería? Siguiendo ese mismo esquema de frase, ¿cómo sería la siguiente línea? Definición de un nuevo tipo llamado tipo paleta, que es un vector de 5 tipos color. Efectivamente. Esa es la forma que tenéis que leerlo. Definición de un nuevo tipo llamado tipo paleta, que es un vector de 5 valores que son de tipo color, ¿vale? Eso es lo importante, que empecemos a coger la rutina de que cuando leamos un tipo por debajo sepamos lo que estamos diciendo, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente? El verde. No, quiero decirlo entero, ¿Cómo sería la frase? Definición de un nuevo tipo llamado tipo vector 100, que es un vector de 100 valores que son de tipo entero. Perfecto, perfecto. Ese es el patrón. ¿Y el siguiente? Venga, ¿quién se anima? Un nuevo tipo llamado tipo cadena 20, que es un vector de 21 caracteres. Exacto, perfecto, perfecto. Los tipos de caracteres tienen un matiz especial que simplemente que lo sepáis, ¿no? Cuando empecéis a trabajar, sobre todo en la práctica 4, que tendréis que usar muchos vectores de cadena. Un vector de cadena se utiliza mucho cuando yo quiero, por ejemplo, almacenar pues una frase o una estructura, digamos, una cadena de caracteres, ¿no? Imagínate el nombre de una persona. Entonces, recordar que el tamaño, en ese caso, tiene que ser siempre uno más del máximo número de elementos que quiero almacenar. Porque en los caracteres se guarda un carácter especial que es el carácter fin de cadena, ¿vale? Que siempre tengo que tener. Es decir, si yo quiero tener cadenas de 100 caracteres, es decir, nombres de hasta 100 letras de tamaño, tengo que poner 101 de tamaño para guardar el carácter de fin de cadena, ¿vale? Por ejemplo, tú cuando guardas ahí puedes poner, por ejemplo, en cadena 20 que te guarden lo que es 3 palabras con su espacio. Pero sí, podrías, si tú quieres guardar una frase. Lo normal suele ser de tal manera, bueno, depende de lo que estés haciendo. ¿Estás hablando de frases, por ejemplo? Sí, sin problema. Tú puedes poner una frase con espacio, con lo que tú quisieras. Lo normal, de todas maneras, la mayoría de las veces usamos las cadenas de caracteres para una palabra, más que una palabra, para un dato. Un dato, nombre, apellido, dirección, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bien. ¿De acuerdo? Se ha ido para adelante. Muy bien. Bueno, ¿y qué haría este código?
que yo hago aquí. A ver si me... Bueno, este código más que haría, para que veamos cómo se utilizaría. Fijaros que yo puedo poner, esto es un ejemplito, tipo paleta igual a mi paleta de 0 igual a rojo. ¿Qué estaríamos haciendo con esto? Añadir el rojo al índice 0. ¿Y qué es mi paleta? Un tipo... ¿Es un tipo? No, es un... Es una variable, una para variable empezar. del tipo color, ¿no? De tipo... De paleta. De tipo paleta. ¿Y qué es tipo paleta? Este es el tipo color. ¿No? ¿Es de tipo color o...? ¿Ve? Aquí es donde se complica. Por eso, volvamos a repetir. ¿Qué es esta frase? Esta primera. Un nuevo tipo, Que se llama... tipo paleta, Que es un... tipo color, de 5. Es un vector de 5 tipo color. Con lo cual, mi paleta es una variable de tipo paleta. Con lo cual, ¿qué es mi paleta? Es un vector de colores. Vector de tipo color. Vector de tipo color. Porque tipo color es uno solo. Tipo color es uno solo. Con lo cual, mi paleta es un vector que puede almacenar hasta ¿cuántos colores? 5. Hasta 5. Y aquí estamos guardando el del primero. Eso es. Aquí estamos haciendo lo de antes, tipo vector de 100 elementos, etc. Y en el último, fijaros que en este caso, es un caso un poco especial, porque yo en las cadenas de caracteres, los arrays de caracteres, los vectores de caracteres, yo puedo almacenar de golpe un montón de valores con las comillas. No se ve, qué coraje me da esto que no se ve. Bueno, no puedo señalaroslo bien. Pero fijaros que aquí lo que estoy haciendo es que en la variable nombre estoy asignándole, bueno, ¿nombre qué es? Es una variable, ¿no? Que es de tipo cadena, con lo cual el nombre, ¿qué puedo almacenar? Caracteres. ¿Cuántos? 21. 21. ¿Y por qué he puesto 20? Porque me hace falta uno para el carácter fin de cadena, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo Pepe, ¿cuántos de esos caracteres, de los 21 caracteres estoy ocupando? 1, 2, 3, 4 y 5, que es el carácter fin de cadena. ¿Por qué hace falta el carácter fin de cadena? Porque si no, el compilador no sabe dónde termina lo que estás almacenando. Pues tú a veces que usarás 4, otras veces que usarás 8, otras veces que... Pero eso, cuando tú defines el tipo, el vector, ahí se está metiendo basura. Se está metiendo basura, salvo que tú no lo uses. Imagínate que yo inicializo cadena nombre y no le doy valor. Pues eso se crea un tipo, se crea una variable con 21 espacios para meter 21 caracteres, pero por ahora está basura. Cuando yo lo asigno a Pepe, en ese momento estoy metiendo en los 4 primeros caracteres Pepe. Pero gracias a que meto en el quinto carácter de fin de cadena, que es el /0, ¿vale? Con el /0 cierro la cadena, ya sabe el compilador que ahí termina. Si yo imprimo eso por pantalla, se queda en el cuarto carácter, no sigue imprimiendo la basura que haya. ¿Entendéis la idea? ¿Pero eso no lo hace entre comillas? Sí, eso lo hace solo el entrecomillado, pero tenéis que saber que si yo pusiera, por ejemplo, imaginad que yo pongo 20. Pongo 20 aquí. Y yo ahora escribo una cadena de 20 caracteres. Me puede dar problemas, porque no hay espacio para el carácter de fin de cadena. Tenemos que tener siempre uno más para poder almacenar el carácter fin de cadena. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues sigamos. Hay más cosas más avanzadas, que son los caracteres de tipo estructura y los de tipo unión. Los de tipo estructura, los tipos de typedef struct, lo que nos permiten es almacenar dentro de una variable varios valores. Pero en este caso, cada valor puede ser de un tipo distinto. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un tipo complejo, que yo quiero almacenar la parte real y la parte imaginaria, por ejemplo, pues yo defino las partes del tipo de esta manera. Es decir, bueno, pues va a tener dos partes, una componente X y una componente Y. ¿Y cómo se utiliza? Fijaros, muy fácil. Defino el tipo complejo,
Pues aquí estoy definiendo dos variables de tipo complejo. Y ahora para darle valor a una parte, hago punto X y le doy valor a la parte X, y punto Y y le doy valor a ¿Esto te lo autocompleta el propio no compilador? estoy seguro, no estoy seguro. Puede que, bueno, el compilador nunca, los que autocompletan serían en entorno de desarrollo, en entorno de... Sí, ahora lo podemos ver, lo vamos a tener que utilizar. Y aquí, por ejemplo, estaría en la variable C2, estoy dándole en la componente X, le estoy dando lo que valía la componente X de la variable C1 más 1. Sí, que podemos poner después C3, C4. Claro, puedo tener todas las variables que yo quiera. Esto es muy útil para meter varios datos en una misma variable. También dentro del tipo complejo todo lo que queramos. ¿Puedo poner? Sí. Sí. Puedo meter aquí, de hecho puedo meter otros tipos que son estructuras, todo. Y que no sea entero. Sí, todo. Cualquier tipo definido no. Con lo cual se empieza a encadenar esto un poco, que esto es muy interesante. Y después tenemos una cosa que son los tipos unión. Esto la verdad es que se usa muy poco, muy poco. Pero como alguna vez entra en una pregunta de examen de teoría, tenéis que saber lo que significa. Estos tipos aparentemente son iguales visualmente, es muy parecido al tipo struct, pero tiene una diferencia fundamental. En el tipo struct, tú cuando creas un tipo de tipo struct, tú la variable le asignas espacio para todas las componentes, ¿no? Tienes un espacio para la X, otro espacio para la Y en la memoria. ¿Eso dónde se pone cuánto? No, esto lo tienes solo porque sabes un entero, pues ocupa un determinado tamaño. Pero digamos que tienes un espacio independiente para cada variable. En cambio, en las uniones, el espacio es compartido. ¿Qué significa eso? Que no puedo almacenar... No puedo almacenar las tres cosas de manera independiente. O lo uso como un entero, o lo uso como en este caso, o uso esto, o uso esto, o uso esto. Y lo que hace la memoria es compartida entre ellas. ¿Para qué nos sirve esto? Pues por eso es un poco raro, ocasión. Imaginaos que es un número que unas veces te lo van a dar de manera entera, otras veces te la van a dar de manera flotante y quieres almacenarlo todo en la misma variable. Pues fijaros, si yo hiciera entero puedo ponerle 10, racional poner 3,2 y romano tal. Lo que pasa es que estaría machacando el valor anterior. Si yo ahora dijera, por ejemplo, después de x punto romano, dijera dame x punto entero, usar el x punto entero, lo que estaría cogiendo seguramente es el primer carácter, el valor numérico de la C, que no tiene nada que ver con... Te borra, sí, machaca. Es como si estuvieras machacando en la misma memoria lo mismo. Con lo cual, es un poco extraño de utilización, realmente no se utiliza mucho esto. Esto se utiliza mucho cuando se hacen programas para... bajo nivel, para trabajar con los registros de procesado a bajo nivel, que tienes que tener unas estructuras muy fijas y tal, sí que se utiliza mucho cuando haces programación de hardware de muy bajo nivel. Pero en alto nivel, la verdad es que es bastante extraño utilizarlo. Pero bueno, para que lo sepáis, un tipo de función es parecido a una estructura porque puedes definir distintas componentes, pero comparten todos la misma memoria. ¿Vale? Bien. ¿Cómo lo leería yo esto? Pues esto es un nuevo tipo llamado tipo complejo, que es una estructura compuesta de un campo X de tipo entero y de un campo Y de tipo entero. Como veis, yo recalco mucho en que os acostumbréis a leerlo de una manera, porque si os acostumbráis a este patrón, a automatizarlo, después veréis que cuando se empieza a complicar la cosa os permite no perderos, ¿vale? Bien. Y ahora llegamos a la receta a la que yo considero una receta fundamental para poder aprobar la asignatura, que es cómo definir un tipo en función de la necesidad que yo tengo, ¿vale? Esto empieza aquí, algún día tengo que mejorarlo un poco, ya llevo unos cuantos... Fijaros, cuando yo me tenga que plantear, oye, ¿qué tipo uso para esto? ¿Qué tipo uso esto? Lo primero que tengo que plantear, lo que yo quiero guardar o utilizar o manipular, ¿es un solo valor o son múltiples valores? ¿Es un solo valor? ¿Es una única cosa? Sí. Bueno, pues ahora lo siguiente. ¿Es básico? ¿Me vale con los básicos?
Sí, un entero, un flotante, un char, un booleano. ¿Lo puedo almacenar con los básicos? Pues ya está, ya lo he acabado. No, no me vale con los básicos. Ahora tengo dos opciones. ¿Es variable? ¿Es algo que unas veces lo quiero usar de una manera, otras veces de otra manera, otra vez de otra manera? ¿Lo raro esto? Sí, pues una unión. Una unión un poco rara. No, pues entonces un enumerado. Si yo es una cosa, solo quiero almacenar un valor y no me vale con los tipos definidos, es un enumerado. ¿Vale? Esto, ya os digo, salvo cosas muy raras, es absolutamente rarísimo que tengáis que usar una unión. O sea, cada vez que tengáis que guardar una cosa que no os valga bien con algo, un tipo básico, eso es un enumerado, pero prácticamente seguro, ¿vale? Después, la otra opción, no, tengo que almacenar un montón de valores, tengo un montón de cosas. Bueno, pues ahora la gran pregunta es, ¿son todas las cosas del mismo tipo? ¿Esas cosas son todas del mismo tipo? Sí, pues es un vector. No son del mismo tipo, es una estructura, ¿vale? Esa es la clave, o sea, siempre ir automatizando. Lo que quiero es uno o múltiple. Uno, pues me voy a los tipos definidos y enumerados. No, ¿es del mismo tipo todo lo que quiero almacenar? Vectores. ¿No es del mismo tipo? Estructura. Si os aprendéis esto y lo tenéis así flexible, os va a salir los problemas de examen muy rápido, porque eso es básicamente lo que piden, que seas capaz de modelar bien la información, ¿vale? Bien, venga, pues vamos a esto lo vamos a empezar ahora, aunque ponga que es para la próxima tutoría, vamos a empezar haciendo algunos de los ejercicios. Lo primero que me gustaría es a ver si soy capaz de inicializar un vector de 10 colores de esta forma, o sea, que tú tengas esta inicialización hecha tú a mano en el sistema, ¿vale? La tengas tú hecha a mano y que se imprima en pantalla el contenido del array de colores, ¿vale? A ver si sois como capaces de hacerlo. ¿Vale? Os doy 5 minutitos, a ver si sois capaces. Y voy a dejar yo creo que ya voy a dejaros voy a ir generando la transparencia del PDF para que bueno, os cuento todo ya porque lo ideal sería que ya vayáis haciéndolo a vuestro ritmo. Si no os da tiempo ahora, yo resolveré algunos. Si no os da tiempo, ya os lo pongo para el siguiente. Lo siguiente, me gustaría ver si sois capaces de hacer cómo almacenar una matriz de 2×2. ¿Cómo almacenaríais de qué forma almacenaríais una matriz, que es un vector de 2 elementos bidimensional? ¿Se os ocurre cómo podría ser? A ver, una matriz tiene esta pinta, ¿no? Esa matriz sería, por así decirlo, quizá un vector de vectores, ¿no? Sería un vector de 2 elementos y a su vez un vector de 2 elementos. ¿Lo veis? Si lo hacéis por cachos, primero sería un vector de 2 números y después un vector de esos vectores de 2 números. Ya tienes una matriz de... ¿Se puede meter vectores dentro de vectores? El tipo base de un vector puede ser otro vector, a su vez. ¿Vale? Y a ver, lo suyo sería intentar en la práctica 3 a ver si pudierais usar algún tipo definido, si ya la habéis estado utilizando. Y ahora, una cosa importante antes de terminar, que también quiero que se quede claro, lo iré repitiendo, pero la tutoría está de recuperación el miércoles 17 de enero finalmente, ¿vale? De 4:30 a 6:15 en la sala de práctica, ¿vale? Eso tendremos una tutoría extra que estaremos trabajando en ejercicios de exámenes y también la grabaré y la dejaré disponible. Ya los exámenes creo que la semana En la semana siguiente, ¿vale? Bien, bueno, pues empecemos por esto, ¿vale? ¿Cómo se inicializaría? Voy a ir ya generando el PDF y os lo dejo en la carpeta compartida para que tengáis el ejemplito. ¿Qué pasa aquí? Vale. Y aquí os dejo... Madre mía. Para que tengáis el PDF con los tipos definidos,
¿vale? De esa manera tenéis todos los ejemplitos que os he enseñado, ¿vale? E intentar ir haciendo los ejercicios que he ido comentando. Bueno, otra cosita, antes de terminar de que os metáis con los ejercicios. Ya está la práctica de fundamentos, la 4, la que cambia cada año. En el enunciado de la práctica 4 lo han hecho, ya podéis acceder aquí en la página de la asignatura del equipo docente en Madrid. En este caso, estaba viendo aquí con el compañero, ¿Es la misma para todo? es la misma para todo, y lo que hay que hacer es un programa capaz de almacenar un plan de entrenamiento de 10 días para corredores, ¿vale? Como esta pinta, ¿no? Entonces la idea sería pues que tenga distinta cuando tú arrancas el programa, que tenga una serie de opciones, introducir plan de entrenamiento, listar, introducir la fecha de inicio y mostrar el plan en el calendario. De esa manera, si tú dices el día 1 tal, el día tal, tal, el día tal, y cuando muestres el plan de entrenamiento, debería de mostrártelo en un calendario como el que lo habéis hecho, poniendo C, D, C, 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 D en los días de... ¿Vale? Un poquito... Bueno, hay que... ¿Cuándo han subido la fecha? Pues no lo sé, no sé si ha sido... ¿Sabéis cuándo la han subido? La subieron el 15 de noviembre. O sea que lleva ya un tiempecillo. Vale, pues esto, la idea la podéis, en principio, a mí me la podéis presentar hasta el lunes de esa semana, el lunes 15, hasta ese día podéis presentarme. De enero, ¿vale? Lunes 15 de enero podéis presentarme. De todas maneras... ya os pondré en el documento, en este documento os pondré las normas de entrega, pondré un enlace para que podáis, para que sepáis cómo entregármelas, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos al lío. A ver si os dejo unos minutillos para ver si podéis intentar plantear este ejercicio y en función de cómo os vea os doy una pistilla. Bueno, vamos a ver, lo primero, ante un problema como este, esto hay que hacerlo paso por paso, ¿vale? Vamos a ver, CodeBlocks, C más menos, Code, C más, eso, otro, vamos a ver. Lo primero, que si te dicen que, bueno, vale. Y aquí, bien. Vamos a ver, lo primero cuando tengas un problema como este es ir vayamos parte por parte, como diría Jack, el destripador. Entonces, vamos a ver, dice en la tutoría, vamos a ver, tutoría 6, vamos a ver colores. Bien, lo primero te dice inicializar. Te dice inicializar un vector de 10 colores. Eso lo podéis hacer todo de manera casi automática, es lo que os he dicho. Necesito un tipo para 10 colores. Bien, son 10 colores, un vector de colores. ¿Pero colores qué es? ¿Color es un tipo básico? No. Entonces necesito, un color es algo que no es básico, con lo cual tiene que ser un... El tipo predefinido que debe de ser definido, perdón, que si no es un tipo básico, ¿qué os dije que era casi siempre? Enumerado. Entonces, typedef, enum, tipo color. Yo recomiendo que todos los colores le pongáis por delante la palabra tipo y así os acordáis. Y ahora los posibles valores, que vamos a poner solo rojo, azul y verde, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, yo quiero almacenar un vector de colores, de 10 colores, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer un vector? Un vector que se va a llamar, por ejemplo, tipo vector colores. ¿Qué va a ser? ¿Cuántos quiero almacenar? 10. ¿Y de qué tipo va a ser? Tipo color. Vale, esto
todos deberíais de poder hacerlo. Si os digo, inicializar un vector de 10 colores, esto ya automáticamente yo ya con esto, ¿cómo puedo definir una variable de 10 que me permita almacenar 10 colores? Tipo vector, sí, colores, por ejemplo, V. Ya con esto tengo listo para ser almacenado. Cuando yo trato los vectores, deberíais ya también de automatizar, como habéis dicho, como os he enseñado antes, que esto casi siempre vamos a utilizar un for, porque tengo un tamaño concreto, igual a 0 y menor que 10 y más. Y como yo quiero ir almacenando rojo, verde, azul, tal, rojo, verde, azul. Bueno, por cierto, lo he puesto rojo, verde. Vamos a ponerlo en el orden. Pues yo decía, yo puedo poner VDI. Puedo poner azul. Esto lo puedo poner. Pues podría, si quiero usarlo, hay varias maneras. Podría hacer un if, bueno, voy a inicializarlos todos con azul, con el color azul. ¿Cómo podría imprimir el vector? Pues igual con otro for. Y lo que haría sería que, pues un print de color, como decía, color, tanto por fijaros que esto quiero que me quede bien ordenadito. ¿Cómo se hacía esto? Tanto por ciento 2D, ¿no? Para que almacene, para que esté identado, 2 puntos, tanto por ciento D, los enumerados a todos los efectos son como enteros, y esto sería I, VDI, ¿vale? Con esto, en teoría, esto es un programa que me va a imprimir todo azul, 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 azul. Lo vemos, ¿no? Uy, lo que pasa es que se me ha olvidado el /L, para que me lo haga. Venga, venimos. Y me pone 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque esto no me va a devolver a todos los efectos un numerito. Si yo quiero imprimir esto, lamentablemente tengo que ponerme a hacerlo de esta manera. Bueno, podría hacerlo de distintas. Puedo hacerlo todo en el mismo. Programa, o podría hacerme una función imprime color que me devolvería en la cadena adecuada, ¿no? De caracteres. Pero bueno, si yo lo pusiera así, pues tendría if print v de 0, esto sería el 0 sería un rojo. ¿Lo veis, no? En el caso de que VDI sea 0, es un rojo. ¿Tiene manera de que te saquen entonces? No. Else if. Y ahora ya puedo copiarme esto. Ahí. Y un else if v1. Y. Uy, sí, se me ha ido un poco, pero bueno, no pasa nada, es un minuto. Verde y azul. Y lo mismo tendría que hacer aquí con este tratamiento condicional. Lo que pasa que en este caso el tratamiento condicional sería si i tanto por 103 es igual a 0, si i tanto por 103 no, 0, 1, sí, exactamente. 3 es igual a 1, o si i tanto por 103 es igual a 2, entonces v de i es igual a rojo. ¿Veis la idea, no? Es igual a verde o es igual a azul. Es decir, rojo era rojo, verde y azul.
sea, de esta manera lo que estaría es inicializando el vector y de la otra manera lo ejecutaría. Vamos a pararlo y lanzarlo y bueno, como veis, este es el resultado, ¿no? Que sería... bueno, lo que pasa he puesto 1, 2, 3, 4 para que vaya de 0 a 10, entonces lo suyo sería i más 1 para que vaya de 1 a 10, ¿vale? Sería de esta forma. Y eso puede copiar ahí. Sí. Esto lo pongo aquí para que lo tengáis en el código de ejemplo, ¿vale? Un código, bueno, a ver, un momentito. ¿Vale? Aquí lo único que hay que tener es cuidadito y ir haciéndolo todo poco a poco. Sobre todo, para mí lo más importante es esto, que sepáis modelar el tipo adecuadamente. Una vez que lo habéis modelado, pues eso es tener un poquito de disciplina y hacerlo, ¿vale? Pero esto no os preocupéis, que es la primera vez que lo estáis viendo, vamos a practicarlo muchísimo, ¿vale? Para cogerla. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos el próximo día, ¿vale?